Soy Hernán Casiari y te cuento que vamos a estar con Chichita, mi mamá, haciendo un nuevo espectáculo que se llama La Señora que me parió en el Paseo La Plaza. Las entradas se pueden comprar en Plateanet o en la boletería del teatro. Voy a hacer pasar la vergüenza del siglo. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad Orsay. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Orsay. Estamos con dos invitadas en la mesa. La primera es Caro Martínez, que está... ¿Dónde estás, Caro, hoy? Acá en casa, en Villa Ortúzar. En Villa Ortúzar, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Y está Gaby Wiener, que está... Contanos vos dónde estás. Bueno, estoy en una calle de Nueva York, meada, llena de ratas, donde duermo debajo de un puente, desde que, bueno, estoy esperando el siguiente encargo de Orsay para poder volver a tener una casa donde vivir. Y ahora la verdad. No, esta es la habitación de mi hija adolescente, y ya ven que, bueno, también puede ser la habitación de Charly García, una cosita así. En Madrid. En Madrid. ¿Querés contarnos, Caro, por qué la invitamos a charlar? La invitamos a charlar porque para la revista Orsay número 10, Gaby tiene nada menos que la nota de tapa. Y la verdad es que es una nota que, si bien tiene un puntapié inicial, que ahora ya vamos a charlar sobre eso, es una genialidad, una creación completa, absolutamente genial de Gaby. No, realmente. Quedó una historia muy, muy impresionante sobre su viaje a Puno en el marco de justamente este levantamiento popular que se produjo el año pasado a raíz de el golpe de Dina, la nueva dictadora del Perú. Gaby viajó hasta su país, hasta Perú, y fue al altiplano, a Puno, a cubrir justamente todo lo que estaba pasando en las diferentes localidades, cómo se estaba levantando el pueblo, cómo estaba viendo el pueblo, y bueno, y ahora les va a contar un poco mejor ella, porque la nota tiene varios pasajes que me parecen súper interesantes, y sobre todo como muchas reflexiones vinculadas a el rol del periodista, de dónde surge el periodista, de dónde surge la mirada de los periodistas y cómo se... Cuando Hernán tenía otra esposa, vivía en Barcelona, andaba con Chiri por aquí, yo también vivía en Barcelona. Yo creo que me buscaron para que hiciera, no sé si, primero creo que fue una historia, una crónica que era como esotérica, que igual estaban en un número de esos. De hecho, después de esa crónica esotérica sobre el número 11, pasé a hacer como una especie de columnas en serie también sobre el fin del mundo. Creo que se acercaba el 2012, que era el nuevo fin del mundo. Entonces, pues me dediqué a contar los últimos días de este planeta. Y luego me acuerdo que pues también me invitaban a veces a comer en la casa de Hernán, que tenía una mansión en Barcelona, o así yo la imaginé, o yo era muy pobre, no sé. Fue súper divertido y ya está, o sea, siempre contaron conmigo, siempre fueron súper cariñosos, siempre me demostraron como mucho afecto y por mi trabajo. Así que nada, siempre que he estado pobre o con la autoestima baja, he podido yo recurrir a Orsay y lo mismo, Orsay siempre que ha estado pobre o con la autoestima baja también ha recurrido a mí y también cuando ha estado millonario. Amigos de la casa, ¿cómo surgió la idea de esta nota puntual? Pues mira, lo he contado por mis redes sociales, así que ya no es una primicia. De hecho, la gente se ha quedado ahí como les encanta la historia detrás de la historia, ¿no? Y así es la gente. Entonces, bueno, esto lo dirá Caro porque de hecho esta parte estaba en la nota y ella me la quitó. Pero bueno, me ha servido para tener éxito en las redes, que es básicamente que después de lo de Messi, que pasó con Orsay, que fue como un exitazo, a Orsay se vino arriba, ¿no? Y de pronto yo fui una de las afortunadas que recibió un regalazo, una oferta que jamás había yo recibido en mi vida, que es como tema libre para ti, te enviamos a donde tú quieras, elige
que quieres trabajar, te pagamos bien, te pagamos el viaje, etcétera. Y yo, en ese momento, imagínate la presión de tener que elegir un tema que sea interesante, que les guste a la gente de Orsay, que sea de actualidad, que me permita hacer una gran crónica, un lucimiento, y además, claro, todos mis dilemas éticos, sociales y políticos acerca de mi responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que contar? Y bueno, después de darle como muchas vueltas, que ahora mismo no me acuerdo, pero hice algunas otras propuestas, en realidad ganó mi responsabilidad social y dije, no, es que tengo que ir a mi país. Ahora mismo hay un levantamiento en los Andes. ¿Cuántos levantamientos ha habido eh, a lo largo de la historia? Levantamientos indígenas que siempre han sido sofocados de la misma manera, masacrados, arrasados. Acabamos de ver que la nueva gobernante, la presidenta dictadora, pues Dina había dado órdenes de disparar en las manifestaciones, se acabó el derecho a protesta. Y todo esto ocurría además en un territorio pues, de ricos recursos, ¿no? Bastante sospechoso, que justo en unos lugares tan estratégicos siempre ocurren las guerras y de pronto se matan a las personas locales, ¿no? Que se resisten precisamente a estas invasiones. Tenía que ver claramente con la presencia de litio, entonces a Orsay le interesó mucho. Creo que es una realidad compartida también entre Argentina y en general desde México hasta el Cono Sur, ¿no? Creo que todos recordamos el momento en que aquella generala norteamericana se refirió a América Latina como su gran despensa de litio y de otros minerales, ¿no? Entonces, desde luego que además todas estas, todos estos ataques policiales, militares, siempre vienen apoyados por intereses exteriores, incluso dinero del exterior, incluso empresas multinacionales que tienen sus dineros allí en Perú como en Argentina y en otros lugares. Las empresas compran directamente territorios enteros del país, ¿no? Y el extractivismo es salvaje, ¿no? Entonces, bueno, había que colocar también esto en perspectiva, ¿no? Cómo se estaba viendo en otros países. No queríamos hacer una nota normal, ¿no? No un reportaje de actualidad, sino partir, creo que, del calor de la protesta, de las voces de la gente, de lo que está pasando en los territorios, porque esto es solo un ejemplo de cómo se vienen defendiendo los territorios y cómo van cayendo las personas que resisten en sus territorios, que bloquean este extractivismo, este arrasamiento. En particular en el Perú, además, estaba mezclado con la defensa de su propio voto, de su derecho a ser ciudadanos, ¿no? De haber votado por un candidato que al año ya estaba en la cárcel, ¿no? Precisamente por ser campesino de origen indígena, quechua hablante y profesor rural, que más allá de sus errores y equivocaciones es que, y en la crónica lo digo, no se deja a las personas de indígenas, o sea, la no oligarquía, a los no blancos, a los no criollos de toda la vida, que gobiernen y que se equivoquen y que lo hagan a su manera, ¿no? A nosotros el tema es un tema que nos recontrainteresa, creo que es uno de los temas del siglo, entonces, sin duda. Pero en este caso, puntualmente, Gaby lo decidió y Gaby lo hizo, no opinamos. O sea, lo que sí teníamos era una confianza ciega en ella, en su mirada, en que ella iba a ir a Perú a contar esta historia de la mejor manera que se pueda contar. Y la verdad es que lo que volvió fue incluso mejor de lo que imaginábamos, así que eh, repetiremos la experiencia. Me encanta a mí la idea de que vaya un periodista, un cronista, un escritor a territorio a escribir una nota y ver con qué se encuentra y a partir de ahí, bueno, salga este texto. Totalmente, pero lo interesante acá es que ella vuelve a Perú, ella es peruana, entonces hay una mirada eh, del contar el propio territorio y a las propias comunidades. O sea, hay una mirada muy desde adentro, pero a su vez con una perspectiva que tiene que ver con la posibilidad de observar cómo se ha comportado la prensa en los últimos 30 años o más. eh, Cómo es la prensa actual cubriendo este tipo de levantamientos populares.
Y yo creo que ahí también hay uno de los grandes aciertos de este texto que tiene que ver con analizar el rol de los cronistas, de los periodistas, quiénes son y cómo toman o no partido frente a este tipo de conflictos. Y cuando llegaste, Gaby, ¿con qué te encontraste? Llegaste a Perú, contanos un poco lo que no está en la nota que va a estar publicada. Es que es bien difícil que no esté en la nota porque precisamente a mí siempre me interesa meter en la nota este tipo de asuntos, ¿no? Que parecen marginales, pero que al final terminan siendo claves, o claves para leer, ¿no? O la realidad, o el papel del periodista, o eh, en realidad el proceso también, ¿no? Y además la nota fue como, o sea, yo iba contándoles a ellos en directo. A la vez me pidieron que les fuera mandando vídeos, ¿no? Fotos, audios. Entonces, desde el aeropuerto ya de Barajas, yo ya les mandé un video a Orsay, ¿no? De dónde me iba, ¿no? En realidad, pues yo tenía también como algunas ideas, hipótesis, pero tampoco sabía con lo que me iba a encontrar. Lo que sí tenía claro era que no quería ir sola, que quería ir con compañeros, respaldada, entonces por supuesto que fui bastante preparada, eso se cuenta en la nota, ¿no? Fui con dos compañeros, dos fotógrafos, uno como guía y conductor y el otro como fotógrafo aliado. Bueno, y ahí lo cuento además que era un examante, entonces, sabes, todo se ponía más interesante. Eh, y nos fuimos a Puno en pleno bloqueo de todas las carreteras, en plena huelga general en en toda la región. Era imposible moverse, ¿no? Creo que esa fue pues fue clave llegar en ese momento porque, o sea, para un periodista, ¿no? Nada mejor que la historia se empiece a poner como un thriller, ¿no? Y de verdad estuvimos en muchos momentos a punto de no llegar a nada, ¿no? De quedarnos en el camino. Nuestro objetivo era llegar a una zona alta donde había presuntamente un yacimiento de litio importante y que además en una zona rodeada de comunidades que precisamente se habían levantado, se había quemado una comisaría, había habido muertos, muchos heridos, había un duelo general además. Íbamos a llegar además primero a esa comunidad, pero de regreso íbamos a estar en Juliaca cuando se cumplía exactamente un mes de intento de toma del aeropuerto por parte de la gente, que había sido pues que había acabado en masacre, ¿no? Entonces, era muy impactante, ¿no? Ver también toda la parte de duelo que había, de la romería triste, pero al mismo tiempo la protesta contrastaba con la protesta y la música y los sicuris que iban acompañando también este momento con mucha rabia. eh, y de repente podías estar escuchando pues cuerdas del lago, sicuris andinos, una trompeta solitaria tocando la canción de El pueblo unido jamás será vencido, y se te hacía un nudo en la garganta constantemente mientras llovían las piedras, ¿no? Y las bombas lacrimógenas, ¿no? O sea, realmente hubo un momento que fue un absoluto territorio de batalla, ¿no? Una batalla campal. ¿Dónde estabas Sí, vos en ese momento? ¿En las calles? sí, era la romería, ¿no? Todo ese duelo se partía desde la Plaza de Armas con todos los familiares de los muertos y heridos hasta el aeropuerto, que fue el lugar pasando por el bypass donde fue toda esta de orquesta, ¿no? Tremenda, y llegando al aeropuerto donde había sido la masacre, ¿no? La otra zona era una zona muy alta, muy alta, o sea, lo primero que nos encontramos fue los bloqueos de las carreteras, cómo llegar hasta ahí, en medio de la nieve además, con las alpacas que están rondando por ahí, hasta llegar a Macusani y a Corani, donde estaban los yacimientos de litio, ¿no? Y finalmente lo conseguimos. Y como dice Caro, o sea, lo que la crónica constantemente, a lo que la crónica está constantemente volviendo es a la sensación de ajeneidad, ¿no? De estar como suele estar un periodista, ¿no? Siendo alguien ajeno, un fisgón, ante además la desconfianza profunda y justificada del pueblo, ¿no?
actualmente criminalizado por la gran parte de la prensa nacional, terruqueado, como le decimos, ¿no? En Perú, si eres de ascendencia indígena, inmediatamente eres terrorista. Si bailas guay, no eres terrorista. Es así, la identificación es así, dramática, dolorosa e inmediata. Entonces, bueno, la crónica también cuenta eso, ¿no? La brecha evidente, ¿no? Que puede haber entre un grupo de periodistas con toda la mejor intención del mundo, ¿no? De cubrir eso, incluso como en mi caso, completamente identificado con esa causa, ¿no? Además, sin ningún complejo de decirlo, ¿no? Sin ningún complejo de que nadie me vaya a decir, ay, Gabriela, no eres periodista porque no estás tomando distancia, ¿no? Porque ya eso por lo menos lo he superado bastante y no tengo miedo que me digan, que me señalen mis posiciones políticas porque nunca las oculto, ni mis posiciones como persona, éticas o lo que sea, ¿no? Y obviamente hubo encontronazos, ¿no? También entre las poblaciones, entre las comunidades y nosotros, ¿no? Porque no éramos bienvenidos. ¿Por qué? Se había perdido completamente el vínculo, el puente y la confianza en la prensa. Entonces, mucho del trabajo era ganarse en cada piquete de las carreteras a las personas que de toda la comunidad, pero no era como, ya bueno, hablas con un representante, no. Tenías que convencer a cada persona que estaba en el piquete, que a veces podían ser 30 personas, que uno estaba tomando un café por ahí, o alguien se había ido a darle de comer a su hija, y había que esperar hasta la última persona para poder convencerlas y que nos dejen pasar. Había una cola gigantesca de trailers, de camiones que estaban parados y que podían pasar tranquilamente 24 o 48 horas ahí. Es decir, que si realmente no éramos convincentes, no entrábamos. ¿Cómo convencíamos? Diciendo que éramos periodistas extranjeros, ¿no? Eso era lo doloroso, ¿no? O sea, yo estaba cubriendo mi país, pero como periodista extranjera de una revista. Además, tenía que googlear en ese momento, ¿no? Varias veces les puse el video de Hernán con Messi, eso también nos iba abriendo puertas. Varias veces les tuve que enseñar mi pasaporte, muchas veces les tuve mi pasaporte español de doble nacionalidad que tengo, varias veces les tuve que enseñar que había publicado tales artículos, ¿no? Donde pensaba esto del gobierno de Dino Boluarte. Tuve que pasar por peajes de este tipo, yo diría hasta ideológicos, porque la gente está completamente separada, ¿no? O sea, de la prensa, ¿no? Desencantada y la rechaza fuertemente y tienen toda la razón. O sea, Pero eso me parece que es un fenómeno global. Hay cada vez más distancia entre la población de a pie y el periodismo. Es una cosa sí, que se ha perdido. un abismo. Es muy triste, pero sí es verdad. Y bueno, no sé si hago más spoilers, ¿no? Pero hay un símbolo de eso en toda la crónica. Hay una cosa que yo leí la sinopsis de la crónica y hay una cosa que dice, con un altoparlante en mano, Gaby. ¿Qué altoparlante? ¿Para qué? ¿Por qué? Para mí fue como muy simbólico que ella fuera, claro, con un chaleco de prensa y un grabador a cubrir esto que estaba pasando. Y de pronto se tiene que desprender tanto del chaleco de prensa, porque no podía estar identificada de esa forma, como del grabador, y tiene que agarrar el altavoz o el altaparlante y tomar la voz y hablar ella con la comunidad uno a uno. Y me pareció como súper interesante, como también desde lo material se podía ver todo el recorrido y el desplazamiento que hacía ella como periodista. Por eso es con altoparlante. Ese era el spoiler, ¿no? Lo del el chaleco de periodista, ¿no? Que la crónica se inicia en Madrid cuando una de mis mejores amigas, reportera de todoterreno, colombiana, que ha estado infiltrada en la guerrilla, infiltrada entre los paramilitares, periodista asilada por su trabajo, pues me regala un chaleco de periodista y me dice, no te quites esto para nada, esto te va a proteger, esto te va a salvar la vida, ¿no? Además de prepararme en otros sentidos, como para hacerme un torniquete si, en fin, me cae una bala, o porque realmente estaba así la situación.
Y entonces me lo trae grabado con mi nombre, ¿no? Y me quedo emocionadísima porque yo pues nunca había sido una periodista seria, es cierto, ¿no? Y nunca había tenido un chaleco verdadero de periodista, nunca había estado a punto de morir, había hecho cosas muy audaces, pero en otros sentidos, ¿no? Y entonces fue como para mí entre un disfraz, pero al mismo tiempo algo que siempre había querido tener, ¿no? Total que, bueno, me hice una foto aquí, me quedaba pero perfecto, ¿no? Empezaba mi nueva vida como reportera de guerra y apenas llegamos, ¿no? O sea, casi nos linchan al verme con un chaleco de periodista. O sea, eso era el mal. O sea, andar como periodista era estar expuesto, ¿no? Era realmente estar expuesto. No te protegía ese chaleco de nada, al contrario, decía, por favor, bótenme de aquí, fin, ¿no? O sea, quedaba desacreditada, ¿no? Así que me lo tuve que quitar inmediatamente después de esa primera experiencia y guardarlo. Es más, o sea, incluso tener una grabadora, estar haciendo fotos, todo era absolutamente imposible, ¿no? Eran los enfrentamientos, era imposible que sacaras algo, una cámara o algo, ¿no? ¿Y qué usabas? ¿El celular para grabar? ¿Llevabas una cámara, un Bueno, como te grabador? digo, estaba con Paul, que él hacía los vídeos y las fotos, pero yo también cuando podía sacaba mi cámara, me grababa a mí misma, eh, sobre todo en los momentos que no sé, por ejemplo, cuando hablaba con los familiares, ¿no? Cuando, por ejemplo, no había un cura, ¿no? No había un cura católico para hacer una pequeña misa frente al aeropuerto y hubo todo un momento así de confusión terrible. Un cura, traigan un cura, ¿no? Y llegó el cura más comunista que se ha conocido en la vida. Entonces ya se pudo hacer la misa. Eh, También en la Plaza de Armas, ¿no? Cuando hubo un momento muy tremendo. El tema de las banderas también fue una cosa muy fuerte, ¿no? Las banderas de duelo, ¿no? Porque la bandera peruana es blanca y roja, pero en este caso todas las banderas estaban de blanco y negro y además muchas eran banderas que habían sido usadas el mes anterior cuando había habido la masacre, entonces había banderas con sangre real, ¿no? De la gente herida o muerta. Paul era tu ex amante, ¿no? Sí. Paul, sí. Sobre todo ¿Y fotógrafo peruano. eh, recomendás ir a hacer una cobertura de este tipo con un ex amante? ¿Sumó a la experiencia? ¿Qué no, es podrías mi decir? amigo, es mi amigo muy querido y lo recomiendo, por supuesto, hacer lo que sea con los amigos, porque así nos cuidamos, nos protegemos y al mismo tiempo nos divertimos. Y no sé, hubo momentos muy bonitos con Paul, ¿no? Hubo un momento en que me puse a hablar con una de las mamás de un adolescente asesinado y de repente veo que Paul está llorando. Eh, y era así, o sea, todo el rato estábamos al límite, ¿no? De la emoción, ¿no? De, de la indignación absoluta, todo el rato, ¿no? Y bueno, también, claro, muchos momentos es eso que dice Caro, ¿no? Del momento discursos, ¿no? Con el altavoz. Paul se sorprendió de que yo me pusiera a dar como unos discursos políticos, ¿no? Porque no me conocía en esa faceta, ¿no? Eh, pero él luego ya le tocó a él también, ¿no? Y también lo intentaba y ya él cogió el altavoz y se dirigía a la comunidad y empezaba a hablar con ellos. Y así fuimos entrando en calor. Todo esto te ibas comunicando permanentemente con Orsay en Buenos Aires. Exacto. Y por esos días estaba muy atento Hernán, estaba Jere, estaba María, estábamos todos. De todas formas, durante unos días no tuvimos mucho contacto frecuente, porque tampoco son zonas de una conectividad muy grande. Y ella estaba en un territorio donde la gente gritaba guerra civil, o sea, realmente estaba en el epicentro de un conflicto muy, muy grande, Continúa, ¿eh? sorteando una cantidad enorme de obstáculos que como que ya ni siquiera daba para pedirle demasiado registro, sino, bueno, mirá todo lo que puedas, hacé todo lo que puedas, acá estamos, pero era muy complicado. Sí, 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 sí. Y Gaby, ¿en qué momento ustedes dicen, bueno, es momento de irnos? Ya está, ya lo tengo el material. Son cosas mágicas, ¿no? Como que se van cerrando, ¿no? Se van cerrando las cosas, pero
Sí hubo un momento en que tuvimos como una duda porque iba a haber otro paro, otra huelga y en Puno pensamos dirigirnos ahí, pero dijimos que ya era demasiado, ¿no? O sea, bueno, piensas, bueno, esto ya lo tienes, ¿no? O sea, tienes ya la huelga, tienes ya la protesta, aunque sea en la otra ciudad, y entonces regresamos, ¿no? A ver, la perspectiva del retorno, que era exactamente igual, o sea, pasar todos los piquetes, pero ya sin la emoción de estar buscando una historia, sino de simplemente de tratar de salir. Pero bueno, el momento en que llegamos al yacimiento de litio, ahí ya fue como, bueno, tenemos la historia, eso fue como uno de los finales, y cuando regresamos a la ciudad y estuvimos pues parte del cortejo fúnebre y de toda esa romería en el epicentro, ¿no? Donde había ocurrido todo, y con las entrevistas también fue como otro cierre total. Bueno, yo quiero decirle algo a las dos, a ver qué opinan, y es que yo soy parte de Orsay. Una de las cosas de las que estoy muy orgulloso es que el dinero que salió de la venta azarosa, porque Messi se emocionó con un cuento, bla, bla, termine financiando este tipo de acciones. Para mí es poesía, para mí es magia, para mí es Fútbol. hacer del mundo un lugar mejor. Y quiero agradecerle a las dos, a toda Editorial Orsay, que permitan que estas cosas sucedan. Como no hace más que alimentar el mito Orsay todo esto, ¿no? Es las cosas hechas de esta manera, ¿no? O sea, como entre un poco kamikaze y un poco azarosa y un poco mágica y al final qué comprometida, ¿no? Y al final qué política también, qué importante. Yo solamente quiero decir que el spoiler no fue dicho, porque si bien el chaleco de prensa era un spoiler, hay otro spoiler más que está al final de la nota, que realmente vale la pena, que hay una versión sonora que es un lujo, se quedó hermosa la versión sonora, así que no se pierdan esta nota, me parece que es el puntapié inicial de un tema enorme para abordar durante todos los años que vienen. Es un gran desafío este tema, y haber tenido a Gaby como cronista, otro gran lujo para nosotros. Así. Cuando yo terminé la nota, la mandé, pasó lo de Jujuy, ¿no? Y que tenía una conexión pero brutal, ¿no? O sea, que el mismo tipo de revuelta, el mismo tipo de represión, ¿no? La reacción, la corrupción de los gobiernos, bueno, todo. Totalmente, y es tan estructural el problema que lo vamos a ver repetido por mil todo el tiempo, realmente donde hay riquezas, hay recursos naturales, hay comunidades defendiendo, esto va a aparecer con más frecuencia, por eso me parece también interesante cómo quedó el título, esto de las guerras del litio, que pueden ser las guerras de cualquier otro recurso que tenga nuestra región, y por el cual sin duda siempre apelan a la destrucción, ¿no? Y ahí está como, me parece, el gran desafío que tenemos todos por delante. Total. Así es. Bueno, chicas, muchas gracias por el tiempo a las dos. Fue una charla hermosa. A mí yo todavía no leí la nota, vi el artículo, tengo muchas ganas de leerla y les agradezco un montón el tiempo y la dedicación para esta charla también. Estupendo. Gracias, Gabo. Gracias, Caro. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Soy Hernán Casiari y te cuento que vamos a estar haciendo un nuevo espectáculo que se llama La Señora que me parió en el Paseo La Plaza. Las entradas se pueden comprar en Plateanet o en la boletería del teatro. Produce Orsay junto a 126 socios.